Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital. Un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Xadi Vargas. Pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre conceptos que influyen en la entrega y consumo de contenidos audiovisuales online, términos como latencia, jitter y códex. Conoceremos el papel que juegan las telecomunicaciones y en la difusión de contenido digital a través de Internet. Vía de contacto, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Xadi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, deseando iniciar este programa. Qué bueno. En el tema de hoy, Juan Carlos, como consumidores o creadores, ¿no?, de contenidos digitales a través de Internet, nos encontramos nuevos factores que también debemos conocer, tener en cuenta para poder garantizar eso que se llama pues una buena experiencia al usuario, donde todo lo que sea esa inmediatez, esa alta disponibilidad de estos recursos tecnológicos va a ser siempre positivo, ¿no?, para poderlos usar. Hoy queremos hablar un poco y entender, por ejemplo, usándolo como hilo conductor, el tema del streaming. ¿Qué es el streaming exactamente, Juan Carlos? Bueno, cuando hablamos de streaming, generalmente estamos hablando de muchas cosas distintas, estamos mezclando cosas. El streaming propiamente es la difusión de contenidos previamente grabados en tiempo... Claro, no se puede hablar de tiempo real porque ha sido previamente grabado, pero digamos de una manera continua, en un flujo continuo. Por ejemplo, ver una película, escuchar música, escuchar un podcast interesantísimo de la cripta tecnológica, ese tipo de tareas. Pero también tenemos otro tipo de tráfico, que es el tráfico realmente en tiempo real, verdaderamente, y que es, por ejemplo, una videoconferencia. Ahora que el teletrabajo, las clases virtuales a través de aplicaciones de videoconferencia, etcétera, etcétera, ahora que estamos muy acostumbrados a ello, a la fuerza, esto también requiere otra serie de parámetros de los que hablaremos luego. Si echamos la vista atrás, vemos esta evolución, ¿verdad? Este gran salto tecnológico, concretamente en el tema de las comunicaciones, el podernos comunicar los seres humanos con estas aplicaciones, aportando y apareciendo nuevas plataformas, nuevas formas también de ofrecer un contenido de una manera mucho más ágil y fácil, ¿no?, que antiguamente ese teléfono convencional o cuando hablábamos de videollamadas que necesitaban sistemas más complejos, ¿no? Sí, aquí el salto tecnológico ha sido efectivamente, en muy poco tiempo, ha sido un salto muy grande. Desde las llamadas del teléfono analógico a la videoconferencia ahora con cualquier país del mundo y en tiempo real, pues realmente ha sido un cambio, menos mal que estamos disfrutando de ello. Y posibilidades que nos da. Juan Carlos, claro, mencionabas el tema del streaming como esa manera de difundir contenidos, videollamadas, audio, etcétera, a través de Internet. Pero claro, ¿cuál es esa diferencia, por ejemplo, con los sistemas y métodos tradicionales como la radio FM AM o incluso la televisión, ya sea analógica o TDT? Pues realmente la única diferencia es el medio de transmisión, porque, bueno, el medio de transmisión y la codificación, que es algo de lo que también hablaremos. En la televisión analógica, que ya no tenemos en España, sí, pues ahí se hacía mediante ondas electromagnéticas y con una codificación puramente analógica. Después pasamos a la TDT, que ya era mediante ondas también electromagnéticas, pero con una codificación digital. Y ahora estamos disfrutando de la televisión sobre IP, TVIP, que tiene una calidad muy superior, pero que en lugar de utilizar las ondas electromagnéticas, pues ya utiliza medios de transmisión cableados, o bien cable de cobre o bien fibra óptica, que sería lo ideal. Yo creo que aquí también la pregunta es obligada y nos ocurre muchas veces pues cuando vemos un partido de fútbol, ¿no? Que por ejemplo cuando lo escuchamos por la radio o a través de la televisión vemos que de repente si lo vamos a escuchar por streaming, es decir, a través de otras plataformas, hay un cierto retardo, latencia. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, pues ahí tenemos muchos conceptos distintos. Por un lado tenemos la latencia, que sería el retardo, el tiempo que tarda la señal
O sea, la información desde el emisor hasta el receptor. Eso sería la latencia. Luego tenemos el lag, o retardo genérico, que ahí interviene no solamente la latencia, sino también la capacidad de procesamiento de los equipos intermedios y del receptor y del emisor. Entonces, la latencia tiene más que ver con el retardo de propagación, mientras que el lag incluye otros factores como, pues eso, el tiempo de computación. Entonces, era muy típico, por ejemplo, el estar escuchando el concierto de Año Nuevo, escucharlo por la radio, que tenía mayor calidad, radio FM, que tenía mayor calidad que la televisión analógica. Entonces, si estabas escuchando el concierto por la radio, pero viendo la imagen en la televisión, pues se podía apreciar claramente un desfase entre la imagen y el sonido, porque pues, una transmisión se hacía vía satélite, la otra se hacía por un medio más directo, y ahí podíamos apreciar esas diferencias en los tiempos de latencia. Interesante, ¿no? Esa manera de poder entender con este ejemplo que ponías de este concierto, ¿verdad? Esa diferencia. Antes mencionabas que se usarían para estas transmisiones pues, tecnologías y conceptos como códex, encapsulamiento. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia, por ejemplo, de aquella cinta que nosotros escuchábamos en comparación con estos audios ya digitales y este contenido digital. Sí, las cintas de audio, aquellas, las cassettes, eran analógicas. Sí. Y si tenemos algún oyente que ya tenga cierta edad, como tengo yo, como nosotros, y ha conocido el Spectrum, ¿verdad? Que teníamos que grabar los programas en una cinta de cassette. Claro, era información digital que teníamos que grabar sobre un medio que solamente estaba preparado para recibir información analógica. Entonces, ahí empezábamos a utilizar ya los códecs. Cómo transformar esa información, cómo representar esa información digital en una señal analógica para poderla grabar o transmitir por el medio adecuado. Pues ahí es donde intervienen, pues eso, el códec es el codificador, descodificador. Es una pieza de software que se encarga de representar la señal cumpliendo unas determinadas normas y en función de unos parámetros, pues la frecuencia de muestreo, la profundidad del muestreo, la compresión, tasa de bits. Cada códec ofrece una calidad y unos requisitos computacionales y ancho de banda que son predecibles. Entonces, en función de nuestras necesidades, pues podemos utilizar uno u otro. Para entenderlo, es como si fuera unas pequeñas, siempre hacemos referencia a esas cajas negras, algo que no necesariamente tenemos que entender lo que hay dentro, sino con una cierta capa de abstracción para nosotros, ¿verdad? Pero sí que recibe unos inputs, es decir, en este caso el audio analógico, lo transforma, ¿verdad? Le hace una serie de alteraciones y transformaciones matemáticas para poderlo encapsular y presentar en un formato que se puede transmitir con esto a través de estos nuevos medios, ¿no? Esto es. Se trata de transformar una información analógica, convertirla en una forma digital que se pueda transmitir, por ejemplo, mediante una fibra óptica. Esta es la pregunta, yo creo, también del millón, que muchos puristas del sonido, cuando dicen es que yo pongo mi LP, escucho mi vinilo analógico y qué sonido más cálido, más envolvente. Sin embargo, cuando lo escucho en un formato compact disc, CD o en otro formato digital, como que pierde algunos matices. Pero claro, tú mencionabas el tema de las frecuencias de muestreo, el bitrate y todo eso. ¿Podemos decir que al pasarlo de analógico a digital eliminamos o perdemos información que el espectro analógico nos ofrece? No perdemos mucha información, pero algo de información sí se pierde. Pensemos que estamos representando una onda continua, o sea, algo que puede adoptar infinitos valores, lo estamos representando mediante algo que es discreto, que solamente puede adoptar un conjunto de valores determinado, de un conjunto discreto de valores. Entonces, estamos pasando del infinito a algo que es discreto. Por tanto, información estamos perdiendo. No solamente estamos perdiendo en cuanto al error de muestreo, porque no podemos representar esos infinitos matices que pueda tener una onda analógica, sino que también estamos perdiendo frecuencias, estamos perdiendo, sobre todo las frecuencias superiores, se están eliminando, simplemente por el muestreo. Ahí tenemos el teorema de Shannon famoso que nos dice que tenemos que muestrear al menos al doble de velocidad que la máxima frecuencia que queremos transmitir. Si el oído humano es capaz de escuchar más o menos, dependiendo de la edad y dependiendo del individuo,
hasta unos 20 kilohercios, el teorema de Shannon nos dice que debemos muestrear al menos a 40 kilomuestras por segundo. Por eso lo que llamamos calidad CD, que se considera el máximo útil para transmitir, muestrea 44,1 kilohercios. O sea, todavía un poquito más de lo que nos dice Shannon, para garantizar que estamos transmitiendo todas las frecuencias que el oído humano es capaz de escuchar. Pero aún así, hay una cierta pérdida de información simplemente por el muestreo, el error de muestreo. Es decir, es correcto afirmar que si yo grabo, imagínate, en un vinilo, pues alguna canción, recojo muchos más matices que si lo grabo con una grabadora digital. Recoge más matices, pero también recoge más ruido. O sea, todos recordamos el típico siseo de los discos de vinilo, que solamente por poner la aguja sobre el disco en una pausa entre canciones, se escuchaba ese sonido, ruido blanco de siseo. Bueno, hay gente a quien le gusta o le gustaba ese sonido. Yo personalmente no lo echo de menos. Pero hay gente que sí que lo aprecia. Bueno, eso va en gustos. Eso van gustos y también, oye, en los tiempos para transmitir e intercambiar información, que es mucho más fácil, más ágil, hacerlo de una manera digital, ¿verdad?, que hacerlo de una manera analógica. Es que la transmisión digital tiene una ventaja y es que, como tú decías antes, se representa la información de manera matemática, con lo cual podemos aplicar algoritmos matemáticos para la detección y corrección de errores. Entonces podemos eliminar muchos de los ruidos que se producen en la transmisión, se pueden eliminar de manera matemática y podemos llegar a tener una transmisión sin ruido. Y eso es una indudable ventaja. La cripta tecnológica, una mirada analógica a un mundo digital, con Juan Carlos Favero y Shadi Vargas. Qué interesante, ¿verdad? Comprender y ver comparaciones entre lo analógico y lo digital. Pero claro, términos como el jitter, lag, latencia, como decíamos antes, también es importante conocer y entender a la hora de, a lo mejor, ajustar o calibrar esos codificadores, decodificadores, no sé si está bien dicho decodificador o mejor descodificador, que puede ser o bien piezas software o bien ya un pequeño sistema operativo ad hoc dentro de un hardware, ¿no? Sí, para elegir el códec adecuado, en realidad nos tendremos que fijar en muchos factores. Por ejemplo, el ancho de banda que tenemos disponible, la calidad que queremos alcanzar. En fin, si queremos que sea un códec con pérdida o sin pérdida, ¿vale? O sea, con pérdida de información, pero que resulte inapreciable, o sin pérdida de información. Perdóname, Juan Carlos, esa decisión que estás comentando, sobre todo esta última parte, es simplemente, digamos, para aligerar el tamaño del archivo. Porque nadie quiere que pierda información a la hora de transmitir, por ejemplo, un audio, sino es por tener, digamos, un ancho más pequeñito. En lugar de tener una autopista, pues se tiene una vía más pequeñita y no puede meter un camión, tiene que reducir ese vehículo. Exactamente. O sea, cuando elegimos un algoritmo con compresión, con pérdida de información, lo que estamos queriendo es disminuir el tráfico de datos para transmitir la misma información. Posiblemente tengamos una pérdida, pero en el caso del audio o de la imagen somos bastante tolerantes a ese tipo de pérdidas. Entonces, puede ser muy conveniente. Otra cosa es la carga computacional que exija cada códec, que eso interviene, como decíamos antes, interviene en el retardo, en el lag, porque tanto el emisor como el receptor tienen que procesar esa señal para reconstruir la información original. Entonces, cuanto más costoso sea el códec, desde el punto de vista computacional, pues mayor retardo vamos a tener y mayor consumo de electricidad, porque el procesador va a estar trabajando a tope, etcétera. ¿Vale? Normalmente, cuando queremos un algoritmo con mucha compresión que nos permita transmitir mucha información con muy poquito ancho de banda, pues entonces la carga computacional generalmente es mayor. Ahí tendremos que buscar un equilibrio entre esas dos cosas. Y luego, como decías antes, pues tenemos ahí la latencia, el jitter, todo esto, y ahí ya nos tenemos que meter en los tipos de tráfico.
porque algunos Ajá. parámetros son importantes para un tráfico y no para otros. Por poner y citar algún ejemplo entre latencia y retardo, podemos decir que el retardo pues, sucede en la parte, por así decirlo, más próxima a ese emisor, y la latencia ya es cuando lo conectamos y transmitimos la información. El retardo incluye todo. O sea, Uh-huh. el retardo es todo, Sí. desde el computacional, y también incluye la latencia. La latencia, como decíamos antes, es el retardo producido o debido al medio de transmisión. Entonces, un enlace vía satélite, por ejemplo, con un satélite geoestacionario, pues tiene un periodo de latencia muy, muy grande, porque el satélite está a 35.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y las ondas electromagnéticas tardan casi un cuarto de segundo en llegar hasta el satélite y volver a Uh-huh. la Tierra. Entonces, ahí tenemos un periodo de latencia bastante grande. Que es eso que notamos muchas veces en los informativos, ¿no? Que alguien te dice, o le dice al corresponsal, ¿qué nos puede ahora mismo informar, ¿no? Y uno cuenta, 1, 2, 3, y efectivamente aquí estamos, ¿no? Sí, que parece que el locutor está un poco distraído, pero no, es por el periodo de latencia. Ahí tenemos que contar el tiempo de ida y vuelta desde que le llega la pregunta al locutor y desde que el locutor empieza a contestar hasta que nos llega a nosotros. Con lo cual tenemos el doble de latencia. Y eso no pasa, por ejemplo, en los sistemas y tecnologías convencionales, esa radio que usa, por ejemplo, la policía, los bomberos, esa inmediatez, debido pues a todo ese procesado de información, ¿no? Para conseguir esa comunicación. Sobre todo las distancias, que son distancias mucho más breves. Esos retardos que decimos tan grandes, que se pueden apreciar a simple vista, se producen cuando utilizamos enlaces vía satélite que tienen un periodo de latencia muy, muy largo. Cuando estamos hablando de transmisiones de corto alcance, aunque sean unos cuantos kilómetros, es inapreciable. Pero, por ejemplo, también en una transmisión, una comunicación de teléfono a través de un enlace transoceánico, cuando hablamos con el otro lado del charco, Sí. también se nota ese retardo, porque son 10.000 kilómetros y pues el retardo de propagación es apreciable. Fíjate qué curioso. Claro, y ahora ya nos queda el jitter, pero para poderlo un poco entender tenemos que ir a... A los tipos de tráfico, porque no es lo mismo estar descargando una página web, estar descargando tráfico normal, digamos, descargando un archivo, donde ahí, pues ni es importante el periodo de latencia, ni tampoco es importante el jitter, que ahora definiremos lo que es el jitter, pero está claro que el tráfico de streaming o el tráfico en tiempo real tiene unos requisitos mucho más exigentes. Aquí podemos distinguir, o yo siempre distingo entre el tráfico en tiempo real, una videoconferencia, donde tenemos unos requisitos muy fuertes en cuanto a latencia, es lo que decíamos antes, el retardo de ida y vuelta. Si ese retardo es muy grande, pongamos que tuviéramos un retardo de un segundo, pues la comunicación realmente es difícil, porque desde que uno hace una pregunta hasta que el otro responde, pasa un segundo, más de un segundo. Entonces llega un momento en que la comunicación cuesta. Pues hay que acostumbrarse a hacer la pregunta, esperar que el otro responda. O sea, hay que establecer un turno de palabra muy, muy estricto, porque si no se mezclan las conversaciones. En cambio, en un streaming, cuando estamos descargando una película, estamos viendo una película o estamos escuchando música, ahí la latencia en realidad no nos importa tanto. Nos da igual que se escuche un segundo más tarde de lo que ha salido del emisor, porque lo único que nos importa es que sea fluido la recepción. Y aquí es donde interviene el jitter. El jitter es la variación instantánea de esa latencia. Entonces, mientras que todos los datos vayan llegando al mismo tiempo, o sea, con la misma latencia, en un flujo continuo, pues no vamos a notar demasiada dificultad. En cambio, si los datos empiezan a llegar, uno tarda 5 milisegundos, el siguiente tarda 2 segundos, el siguiente 3 milisegundos, claro, o sea, tenemos unas variaciones muy grandes, pues entonces la comunicación va a ser entrecortada. Y eso va a ser muy molesto y, de hecho, va a impedir la comunicación. La calidad ahí no es la apropiada. Claro. Entonces, el jitter es muy importante en todo lo que tenga que ver con tráfico en tiempo real y streaming. No tiene ninguna importancia en tráfico normal cuando estamos navegando por Internet o leyendo un correo electrónico o cosas así. Y la latencia tiene mucha importancia en el tráfico en tiempo real y menos importancia en el streaming. Digo, por distinguir un poco esas tres categorías, pues qué parámetros pueden intervenir en uno y en otro.
Claro, a la hora, por ejemplo, de ofrecer un servicio, una arquitectura, pues para máquinas de streaming, tener en cuenta si va a ser en tiempo real, qué es lo que se va a ofrecer, porque también podemos decir que hay ese concepto de vídeo bajo demanda, ¿no? Lo voy cargando de alguna, por decirlo de alguna manera, o incluso tengo mis buffers un poquito más generosos, que son como esos pequeños depósitos o reserva, para que yo tenga la sensación, el usuario, el consumidor tenga la sensación de que eso va como muy fluido sin cortes, ¿no? Sí, puesto que podemos tener el jitter, que es inevitable, las redes de comunicación pues son como son y el tráfico es impredecible y nunca podemos estar seguros de por dónde va a ir un dato. Aunque, bueno, la calidad de servicio y la ingeniería del tráfico pues sí que nos permite garantizar unos mínimos, pero en el receptor siempre tenemos la posibilidad de utilizar una memoria intermedia que precargamos con los primeros datos, de manera que tenemos ahí un colchón de datos que vamos consumiendo para que si hay una ráfaga de datos que se ha retrasado un poquito más, pues bueno, todavía no hemos consumido los que han llegado antes y lo hacemos transparente para el usuario y no se da cuenta. Pero todos tenemos experiencia de estar viendo un vídeo y de repente hay un corte en la red más largo de lo que debería, se vacía ese buffer y entonces el vídeo se interrumpe. Si eso pasa muy a menudo, pues entonces la comunicación es mala. Tenemos que jugar con la capacidad de la red, con la latencia, el jitter y la capacidad también del buffer del receptor. A mayor buffer, mayor latencia, porque más tiempo tardamos en precargar ese buffer. A mayor buffer, mayor latencia. ¿Claro? Tenemos que recibir todos esos datos previamente, entonces más tarde empieza la reproducción. Desde que le damos al botón de reproducir hasta que empieza realmente, tarda un poquito más. La cripta tecnológica mola, le doy un like. Yo no sé si tiene algo que ver, que es verdad que en estas comunicaciones, muchas veces cuando decimos hoy una comunicación, vamos a decir entre comillas, punto a punto, que siempre, pues bueno, vamos a necesitar algún tipo de servidor o algo que nos pueda hacer de nodo, por lo menos en una primera fase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para poder aplicar todos estos conceptos, vamos a suponer que estamos usando una plataforma como YouTube, si es para una videoconferencia, podemos hablar de Meet, Skype o lo que sea. Claro, aquí tenemos que distinguir un poco entre lo que es una comunicación unilateral, ¿verdad? O unidireccional. Yo hago un broadcast, es decir, una difusión sin esperar una interacción, versus cuando yo sí necesito hacer algo que sea bidireccional, ¿no? Es decir, que también los usuarios interactúen con ese contenido. Sí, cuando es interactivo, entonces la cosa es mucho más complicada, porque ya tenemos que utilizar algún protocolo que nos permita esa interacción y esa realimentación entre el emisor y el receptor. Y Juan Carlos, ahora que mencionabas pues eso, un poco el tema de emisor, receptor, antes decíamos que podía ser software, podía ser hardware y todo, pues digamos la carga computacional que requiere todo eso. Sin duda mencionar que aquí también hay algoritmos matemáticos que son los que un poco nos ayudan a manejar códecs y encapsulamientos como lo del MP3, OGG, ¿era ACC o AAC? Ya me ha pillado, es AAC, ¿no? AAC y luego había un plus. Bueno, eso lo dejamos ahí, también lo podemos mirar. Entonces, claro, todo este tipo, por ejemplo, de códecs, que muchas veces decimos, oye, el ripeo, voy a ripear mi CD, o voy a pasar esta película de formato DVD, tal, lo vamos a hacer desde la técnica, no vamos a entrar en otros asuntos legales, sino simplemente desde la técnica. Eso también requiere, igual que manejamos estos parámetros de comunicación, casi en real time, en tiempo real, también tenemos que conocer conceptos, ¿no? Como, oye, a qué calidad lo queremos hacer, si es más óptimo hacerlo bit variable, es decir, que según la frecuencia o esa onda sonora o correspondiente se pueda ir ajustando de manera dinámica, o si es más eficiente decir, no, lo dejo bit constante y que se quede así. Pues como decíamos antes, según lo que quieras conseguir, desde el punto de vista de almacenamiento o de transmisión de datos, o sea, de requisitos de ancho de banda, es mejor el utilizar un mecanismo que sea de bit rate variable, porque se adapta a la información que estamos transmitiendo en ese momento. Pero eso requiere mayor carga computacional. Así que, bueno, pues ahí tenemos que jugar con esos dos factores.
Y podemos decir que la industria, por ejemplo, del videojuego, conocemos pues, a nuestros sobrinos o muchos jugones, ¿no? Que se conectan y dicen, ¿no? Es que yo estoy con mi consola, prefiero que sea por cable a que sea por wifi porque es que necesito una interacción inmediata. Todo este tipo de, por ejemplo, de casos y aplicaciones, ¿no? Influyen, ¿no? En todas estas configuraciones. La verdad es que los videojuegos están suponiendo todo un reto para las comunicaciones porque tienen unos requisitos de ancho de banda y de transmisión bestiales. Claro, pensemos en un jugador que está interactuando con otros jugadores en un escenario lleno de objetos, lleno de personajes, lleno de no sé qué. Toda esa información hay que transmitirla en tiempo real, es decir, con muy poca latencia y con muy poco jitter, a otros jugadores para que todos tengan la misma experiencia de juego y todos estén en el mismo escenario. Imagínate que es un juego de estos que tienen que matar a los orcos y a los no sé qué, y un jugador ve que lo ha matado y otro jugador no. Pues sería un poco desastroso, ¿no? O sea, tiene unos requisitos de ancho de banda que son bestiales. Y claro, por eso hay mucha gente que prefiere jugarlo con cable de red, con Ethernet, más que con Wi-Fi, precisamente para tener mayor ancho de banda. Y que tenga esa experiencia de usuario y jugabilidad pues lo más real posible, ¿verdad? Que cuando le disparen pues sepa que le han disparado casi en ese momento, no que todos están riendo de él y resulta que ya lleva un minuto casi en el suelo, ¿no? Sí. Por hacer también un guiño a esos jugadores, ¿no? Juan Carlos, seguramente también nos hayamos dejado muchas cosas en el tintero. Para otro episodio seguiremos hablando pues también de ese ping alto, muchas veces cuando dicen, oye, vamos a comprobar esto, conceptos también como los códecs, ¿no? Un poquito, digamos, entrar más en el mundo de los códecs para ver cómo podríamos ir ajustándolos, temas en el vídeo, los fotogramas, ¿verdad? ¿Cuántos fotogramas podemos transmitir? Cuáles son los mejores estándares y también la calidad, ¿no? El quality of service que mencionabas tú antes. Para sintetizar, podemos decir que el streaming pues, ha revolucionado, ¿no? la manera en que consumimos contenido audiovisual. Es un método que pasa ya a ser interactivo. La televisión o la radio simplemente somos oyentes, receptores, digamos, de esos mensajes, de esa comunicación, pero no podemos interactuar con ella frente a estos mecanismos de streaming que sí hay alguna manera, porque la tecnología lo permite, de poder interactuar, ¿verdad? Y, por supuesto, esa dependencia de tener una red como Internet, pues hace que también sea una manera global y nos atrevemos a decir más económica de poder difundir esos contenidos a todos los rincones del mundo de una manera ágil y sencilla. Sí, y además tendríamos que, o sea, yo añadiría, solamente por resumir, que hay una interacción muy fuerte entre la evolución en el mundo de las comunicaciones con el consumo de contenidos. Cuanto mayor facilidad de transmisión tenemos, más contenidos consumimos y al mismo tiempo mayor es el requisito de comunicación. Entonces, ahí ambos mundos se van realimentando, haciendo que ambos evolucionen, lo cual es muy positivo. Es positivo porque, digamos, empuja ese conjunto hacia adelante, ¿verdad? Ahí hay toda una investigación y un desarrollo muy importante en el mundo de las comunicaciones. Exacto. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Una delicia poder charlar y llevar adelante estos episodios contigo y espero que ya prontito podamos tomarnos esa cerveza tranquilamente. La próxima ya la hacemos con una cerveza en la mano ya física, de verdad. Física para poder brindar, ¿no? Y a vosotros, queridos amigos y oyentes de la Cripta Tecnológica, gracias por elegirnos, por estar ahí. Hasta la próxima. Cuidaros. Chao, chao.